Sí, la tengo que estudiar. Mango Bravo. El profe quería. Ya tengo media bonita. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, buenísimo. Vamos a empezar con el núcleo rinosinusal y con el doctor Garay. Yo soy la doctora Sabrina Álvarez, con el doctor Garay vamos a presentarle los casos clínicos, ¿sí? Así que vamos a empezar con nuestra primer paciente. Acá también, perfecto. Espera. Bueno, vamos a empezar con el primer caso clínico, ¿sí? Él es Ramiro, tiene 4 años, lo trae su mamá a la consulta, Emilia, porque nota que últimamente tiene la nariz tapada con moco verdoso durante el día. Nos cuenta que le nota mal olor en el moco y que desde hace unos días Ramiro ronca por las noches. ¿Sí? Esperen que se me abrió algo acá. No sé qué. Perdón, ¿eh? Bueno, entonces, estamos ante este caso clínico. Ustedes me dirán qué le preguntarían a Emilia, que es la mamá de Ramiro, a la consulta. ¿Qué cosas le preguntarían? Profe, primero preguntarle desde cuándo arrancó, cuándo empezó a sentir el síntoma. Exactamente, o sea, ¿desde cuándo? Inicio. Eso es importante. La mamá nos dice que hace unas semanas que lo notó. La verdad que antes no lo había notado. ¿Sí? Bueno, es una buena pregunta eso. ¿Qué otra cosa le Después si es preguntaría? de uno o sea, si es unilateral o bilateral. Perfecto. ¿Pero qué si es unilateral o bilateral? ¿Cuál de los síntomas por lo cual ella le La refiere? secreción. Perfecto. Sí, ella le dice que el moco ella ve que le sale más por la fosa nasal izquierda. Después, profe, preguntarle si, en realidad debería ser antes, pero si tiene alguna complicación para respirar, si se le complica respirar o tiene que respirar mucho por la boca. Exactamente. Le van a preguntar sobre la dificultad respiratoria. Si es la primera respira vez que le por- pasa. Bien, otra pregunta. Sí, ella le dice que no, antes no tenía problema para respirar, que fueron estas semanas que ella nota que tiene la nariz tapada y que está con ese moco por la fosa, por el agujerito izquierdo de la nariz. Yo le preguntaría, profe, si donde tienen sus juguetes, si ella ve que tiene le falta alguna pila, sobre todo las pilas botón, o que ve alguna pila tirada en el piso, para ver si es una emergencia. ¿Por qué le preguntarías eso? ¿Qué estás sospechando vos? Podría ser una obstrucción por un cuerpo extraño, por el tipo. ¿Qué te llevaría a pensar que este nene puede tener un cuerpo extraño? ¿De los síntomas que ella te refirió? ¿Cuáles serían los síntomas que a vos te llevaría a pensar que este niño tiene un cuerpo extraño? Y el moco purulento y aparte que es unilateral. Bien, eso es importante. Acuérdense que el moco no es un moco claro, no es un moco cristalino, sino es un moco Y el olor purulento fétido, puede ser el olor también. y con olor fétido. ¿Sí? Y es Además hay que tener en cuenta la edad que tiene 4 años. Exactamente. Claro, porque si vos suponete te llega un adulto que te refiere síntomas similares, vas a pensar en un cuerpo extraño, una persona normal. No, generalmente es entre los 2 y los 5 años, decía la Biblia. Exacto. Es porque en los niños es, digamos, dentro de las causas más frecuentes de consulta por estos síntomas, el cuerpo extraño es uno de los más frecuentes. Muy bien cómo lo van encarando. Entonces, esto ya lo charlamos, las características, como dijeron, ¿cómo era entonces la dificultad respiratoria? ¿Qué características tenía?
la dificultad para respirar. ¿Qué características eran puntualmente? ¿Era unilateral o no? Exacto, de inicio reciente y unilateral, ¿sí? Y con respecto a la rinorrea, ¿qué características puntuales eran? Bien. Esto ya lo dijimos, no me acuerdo quién lo dijo, pero el tema de cosas a indagar. Si ella te preguntara a Emilia si quizá había podido tener, ella lo encargó para Pila Botón, ¿sí? Pero ¿qué les parece importante preguntarle a la mamá, más allá de la sospecha de que tiene un cuerpo extraño? ¿Qué otras cosas le parece importante? Antecedente de asma. Claro, Si es acá alérgico a los AINES, por ejemplo, o al ácido acetil salicílico. acá en el aula me dicen de que es importante, ¿volverlo a repetir? Claro, si tiene antecedentes de rinorrea previa o de sinusitis, de catarros previos, ¿sí? Todos esos antecedentes son importantes, si tiene antecedentes de alergia, pero obviamente ahí, según los síntomas, nos va a ir orientando hacia otro tipo de patología, ¿sí? Entonces, ¿qué esperamos encontrar si a este niño qué le vamos a hacer? Nosotros ya dijimos el diagnóstico de sospecha, que es que tiene un cuerpo extraño nasal, ¿sí? ¿Qué vamos a realizar nosotros? ¿Qué le vamos a hacer a este niño? ¿Qué vamos a hacer con Ramiro? Vamos a hacer vamos a hacer una rinoscopía anterior, ¿sí? Sí, Y decía que era importante que primero pedirle que se suene fuerte la nariz, que eso sí, podía... en caso de que esa nariz tenga moco, podemos hacerle sonar la nariz, ¿sí? Entonces, en este caso, con una simple rinoscopía anterior, simplemente con nuestro dedo pulgar levantándole la punta de la nariz, nosotros a simple vista podemos observar el cuerpo extraño nasal, ¿sí? Como hablábamos hace un ratito en el práctico, los cuerpos extraños nasales suelen estar entre el cornete inferior y el tabique, o bien entre el cornete medio y el tabique, pero son en el tercio anterior de la fosa nasal. ¿Bien? Entonces, supónganse que nosotros tenemos la sospecha del cuerpo extraño nasal, pero levantamos, hacemos una rinoscopía y no vemos el cuerpo extraño. ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden solicitar algún otro estudio? ¿O pueden hacer alguna otra cosa? ¿Se entiende el caso? O sea, yo este mismo nene, Ramiro, que me consultó por insuficiencia ventilatoria unilateral de reciente inicio, rinorrea, unilateral mucopurulenta, tengo la sospecha clínica, pero le hago la rinoscopía anterior y no lo veo, no veo un cuerpo extraño. Caso, ¿Una radiografía, profe? Sí, se puede llegar a pedir una radiografía, o acá también me dicen que se puede llegar a hacer una fibroscopía, ¿sí? Pero uno como médico en un centro de salud va a tener más a mano una radiografía que un equipo de fibroscopía, que en general lo va a tener el otorrinolaringólogo, ¿sí? Entonces, acá vemos la imagen acá tenemos una radiografía mentonasoplaca de perfil, y esta es una radiografía perfil de Cowan, ¿sí? ¿Y qué les hace sospechar esa imagen que vemos ahí, que obviamente no es radiolúcida, radiopaca? Una Bien, pila. acá me dice, claro, hace sospechar una pila botón. ¿Bien? No, simplemente, o sea, vamos a verlo. No, el riesgo está que tenga eso en la nariz. El riesgo es que tenga eso en la nariz. Entonces, como hablábamos hace un ratito, hay cuerpos extraños que implican una gravedad y otros que no implican una gravedad, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan qué cosas le puede generar la pila botón en la nariz de este pacientito que tiene 4 años? Necrosis, ¿sí? Entonces, en este caso es importante lograr extraer ese cuerpo extraño, y siempre es importante esto: ¿qué no hacer ante un cuerpo extraño para empeorar la situación? ¿Sí? Porque como dijimos antes, la pila botón sí hay que sacarla, porque nos va a generar un daño en esa nariz y nos va a generar necrosis. Pero si el nene viene con la pelotita de tergopol en la nariz, ¿qué cosas no hacer? ¿Sí? ¿Ustedes cómo se les ocurre que puede llegar a extraer este cuerpo extraño?
Claro, acá me dicen con unas pinzas especiales intentar ese cuerpo extraño, ¿sí? Hoy decíamos tratar de ir por detrás y tratar como de pescarlo y de traerlo, ¿sí? Pero si no puedo sacarlo porque intenté 2 veces y no puedo, ¿qué tengo que hacerlo? Hay que derivar el paciente para que alguien que tenga las pinzas correctas lo pueda hacer, ¿sí? Y ya bueno, pensando, y si bien este caso era bastante característico, si yo tengo un nene de 4 años y tengo que pensar algún otro diagnóstico diferencial, ¿sí? Puede ser sífilis unilateral. ¿Y qué otra patología súper en los chicos como causa de... Exacto. Repito la pregunta. Una de las causas muy frecuentes en niños como causa de insuficiencia ventilatoria nasal, que va a ser una causa de consecuencia frecuente. Claro, acá me decían el tema de las hipertrofias, la vegetación adenoidea. Pero en este caso, si el nene tiene vegetaciones adenoideas, ¿cómo va a ser la insuficiencia ventilatoria nasal? ¿De qué características? Crónica. Sí. Va a llevar más tiempo, va a ser progresivo. Sí, puede ser progresivo. Pero no es tan cortita como el cuerpo extraño que es hace una semana, ¿sí? O sea, lleva su tiempo de evolución. ¿Sí? No te entendí. No, pero ahí ya estás hablando en vía aérea más inferior, ¿no? Esto estamos hablando de obstrucción nasal alta, ¿sí? Una Profe, consulta. Sí, decime. No, quería saber en realidad qué periodo de tiempo tiene que pasar en el caso de, si se introduce en un cuerpo extraño, empezar a generar esa producción de moco purulento, porque en realidad la pila vos deberías de sacarla lo más temprano posible. Y según el texto era un periodo de horas nada más. ¿Llega a producir ese moco purulento o claramente no necesita más días? Y tal vez la pila, o sea, esto es un proceso de sobreinfección del cuerpo extraño, ¿sí? Pero sí en general va a empezar la obstrucción nasal y sí la mucosidad nasal, donde no se puede drenar por sus canales habituales, va a empezar a generar acumulación de secreción en esa fosa nasal. Quizás no llegue a tener la fetidez. Bien. O ¿sí? sea, más que nada te vas a dar cuenta a lo mejor porque se está hurgando la nariz o como que refleja que algo le molesta, no tanto por el tema del Sí, moco. puede tener, a veces la secreción no solamente es purulenta, sino también puede ser serohemática, ¿sí? Donde empieza a lastimar la mucosa septal, puede haber todo una secreción serohemática también, ¿sí? Lo Profe, importante, sí, una consulta. ¿Qué tan frecuente es la patología tumoral, rinosinusal en pediatría? Digamos, en pacientes rinosal o rinosinusal tumoral. tumoral, sí. No es frecuente, es más estable o en adolescente o en gente adulta, más que todo es de gente adulta. Si nosotros vemos las causas de insuficiencia ventilatoria nasal por grupo etario, eso lo tenemos que descartar en gente más grande. ¿Sí? Gracias. Y una cosa importante que acá, bueno, dentro que si llegamos a hacer una radiografía de perfil, ¿sí? Importante ver en la radiografía de perfil, en la parte posterior donde está el cabo, ¿sí? Ver acá, este es el tejido adenoideo, ¿ven? Que está como esta pancita, esos son el tejido adenoideo, y acá la parte más negrita, por decirlo de alguna manera, es la columna aérea, ¿sí? Este paciente podemos decir que tiene nosotros le decimos, lo dividimos en grados, podríamos llegar a decir que es un grado 2 porque permite el paso de aire, ¿sí? Si estuviera totalmente ocluido, que no vemos nada de paso de aire, podemos decir que es una adenoides digamos, que ocluye completamente el cabo, ¿sí? ¿Se entendió esto? Bueno, vamos a pasar al siguiente caso. Ahí lo dejo con el doctor Gabriel. No, tenemos pincitas. Nos están preguntando. Nos están preguntando si nosotros los especialistas tenemos alguna herramienta especial para sacar el cuerpo extraño. Justamente eso es lo que vamos a mostrar en el práctico. Bueno, yo uso una sondita ITAR, que es un elemento romo con una bolita en la punta,
para sacar los cuerpos extraños, la doctora lo saca con una ansita, la verdad que el mejor método es el que mejor le sale al médico, pero digamos, tenemos esos instrumentos que no son importantes ni tampoco son, para que se den cuenta, la sondita ITAR es esto, es una cosa muy simple, que se mete por la parte superior de la nariz, bajo y me traigo el cuerpo extraño. Esa es un poco la pregunta. Y después, lo que hablaron de, así como la pila es un tema delicado, el otro elemento son las semillas que pueden llegar a tener crecer y dar otra sintomatología. Lo demás son generalmente de todos los días. Bueno, seguimos ¿Tengo una con el... consulta? ¿La pila cuánto tarda en hacer necrosis? O sea, ¿cuánto tenés el plazo como para extraerla? Porque el niño, nada, ponía que haya sido una semana que le pasó esto. O sea, cuanto más rápido se pueda sacar, mejor, porque va generando lesiones sobre la mucosa nasal. Pero lo ideal es hacerla dentro de las primeras 24 horas. Buenísimo, gracias. Sí, lo ideal es hacerlo apenas se la ve. Porque no es que nosotros decidimos si lo vamos a ver a las 24, 40. Tiene la mamá, lo tratamos como una urgencia. Se trata de esperar. Bueno, pasando a otros casos típicos y de todos los días de la especialidad, nos vino a consultar Marcelo, que tiene 16 años. Consulta porque le cuesta respirar por la nariz y nos cuenta que se le tapa de noche cuando se acuesta. A la mañana se levanta con la agüita en la nariz 10 veces. Los hermanos siempre le cuentan la cantidad de estornudos que tiene. La semana pasada batió su propio récord de 19 estornudos consecutivos y su mamá se queja que se levantó descalzo. Nos cuenta que no siempre le pasa, que le pasa por épocas, aunque refiere que se le tapa más la fosa nasal derecha. ¿Qué le preguntamos a Marcelo? Antecedentes personales de Bien. asma o rinitis alérgica. Si alguna vez el médico le mencionó si tiene alguna dermatitis atópica. Sí, la mamá refiere de que sí, que tiene antecedentes, lo mismo, antecedentes llaman la familia, y sí, la verdad que sí. Otra cosa, Lo de qué es por épocas. ¿En qué época se da más que tiene esta rinitis? en otoño y primavera. No, generalmente en invierno y verano está bastante bien, pero en otoño y primavera la sufren. Y además de la época, ¿también hay otras situaciones en las que le pasa que tiene esta alergia? ¿O con algún objeto también? Generalmente a la mañana es muy sintomática y durante el día o cuando está haciendo algún deporte, él nota que hay una fosa nasal que se le tapa más que la otra. Pero durante las mañanas es terrible la cantidad de estornudos que tiene. Después, a medida que pasa el día, se le pasa. ¿Tiene mascotas? No tiene mascotas. ¿Qué actividad física hace? Hay una ¿Es de pregunta que hicieron contacto? acá. ¿Cómo? ¿La actividad física que haces de contacto? Sí, es de contacto. ¿Tuvo traumatismo? Claro, acá me preguntan de la evolución, si hace muchos años que le pasa esto. Nosotros, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, que tiene 16 años. No es el mismo paciente que hace 2, no es el mismo paciente que hace 4 y no es el mismo paciente que va a los 20. Porque su cráneo y su crecimiento maxilofacial está en una etapa de desarrollo y justamente de cambios. Entonces, estos cambios que le están pasando a él son progresivos y cada vez siente que son más importantes. Acá me pregunta si toma alguna medicación. No, porque a la familia no le gusta tomar nada y no toma. ¿Se le puede preguntar si tiene algún otro síntoma acompañante, por ejemplo, el dolor de cabeza? Refiere que le duele la cabeza, es un dolor que cuando se congestiona se incrementa más.
lo refiere al pómulo y órbita derecha, que calma con antiinflamatorios, pero que le molesta cada vez más. Sí, sí. No, no tiene posicionalidad, ni tiene un horario, no es que se levanta a la mañana con cefalea, sino que en determinados momentos le duele bastante en esa región y tiene que tomar antiinflamatorios. ¿Alguna otra pregunta? Claro, claro, claro. Ahí me preguntan de si que el médico le preguntaría cómo es su respiración mecánica pasiva nocturna, si ronca, si no ronca. Yo voy a dirigir un poquito mejor esa pregunta. La primera instancia, si ronca o no ronca, me dice que ronca, y también que le cuesta mucho conciliar el sueño, que da muchísimas vueltas para conciliar el sueño. No me lo dice espontáneamente, lo dice cuando yo se lo pregunto, pero que da vuelta para un lado, para otro, hasta que en un momento se queda dormido. Y ahí yo le pregunto, ¿vos notás que hay un lado, cuando te acostás, que cuesta dormir, y en otro lado que te es mucho más fácil dormir? Y él refiere que no puede dormir en el lateral izquierdo, o sea, teniendo la fosa nasal derecha hacia arriba. Pero generalmente duerme para el otro lado. ¿Le sirve eso de algo o no? ¿Alguien me diga, ¿le sirve ese dato a alguien o no? Sirve. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta por allá? Por acá nada, ¿no? Señorita, ¿usted? Creo que tiene ganas de hacer una pregunta, ¿no? Listo, vamos. Bueno, estas son las cosas que le preguntamos. Ya fueron todas solucionadas. Excepto qué esperamos encontrar en la ritmoscopía anterior. ¿Qué esperamos encontrar? De acuerdo a los datos, uno cuando va a hacer el examen tiene que tener algo en la cabeza de qué va a buscar, porque si no tiene que hacer un examen muy global. Uno ya en el interrogatorio tiene que decir, voy y examino porque me parece que tiene tal cosa, y si no la tiene, bueno, investigamos. ¿Pero qué esperarían encontrar? Acá. A ver. Acá me dicen los chicos de la sala que probablemente tengan dos patologías, una de base alérgica y probablemente alguna otra patología deportiva. Tendría que tener los cornetes pálidos y turgentes, como un acolchonado de y turgentes. Muy bien. Dicho sea de paso, bueno, esto es la anamnesis. Acá tenemos una clasificación de cómo estarían la rinoscopía en normal, moderada, severa y turgente. Y acá tenemos, estos son los cornetes que vamos a ver. Cornetes que tienen como un acolchado, que uno los toca y son un acolchado. Bien inflamatorio, con secreciones. La mucosa del tabique, a veces con sustratos polipoideos. No entendí la pregunta, disculpame. Dale. Bueno, entonces, nuestro paciente le vemos esto y tenemos el diagnóstico. La verdad que tenemos el diagnóstico. Una mucosa turgente, pálida. Entonces le damos tratamiento. Antihistamínicos, aerosoles, y responde fantásticamente. Fantásticamente. ¿Alguno tiene una duda que responda o no? Sí. El doctor Angelito, una pregunta. Atentos, por favor.
Silencio. Son corticoides. Bueno, el doctor Gabriel Angelini hace una pregunta extraordinaria que paso a responder. El tratamiento antihistamínico hoy está en antihistamínicos no esteroideos por vía oral. Hoy uno de los que yo más uso es el Montelukast, que viene en comprimidos de 4, 5 y 10 miligramos, de acuerdo a si son adultos o niños. Y los aerosoles son los fosfatos de mometasona y fluticasona. Hay estudios que se hicieron que los fosfatos, no la mometasona y fluticasona, sino los fosfatos, tienen un índice de absorción a nivel muy bajo, muy bajo. Por eso que tienen un impacto local muy importante. Tanto que están recomendados por la FDA para chiquitos menores de 2 años, porque el testeo en sangre es muy bajo. Tienen una gran impactación local. Ahora, es una muy buena pregunta, porque realmente viene la otra cosa. ¿Cómo colocamos un aerosol nasal? ¿Cómo le enseñamos al paciente a colocar un aerosol nasal? El paciente normalmente, no sé si me ven, yo te voy a mostrar a todos, se lo coloca así. Y si nosotros tenemos la anatomía nasal, vamos a ver que la válvula nasal está en el tercio anterior. Y si nosotros colocamos el aerosol así, se lo va a poner, va a caer y no va a hacer nada de efecto porque la patología está en los 2 tercios, en el tercio medio fundamentalmente de la fosa nasal. Y la nariz, la dirección funcional no es la de la dirección de la pirámide. ¿Cuál es la dirección funcional de la nariz? La dirección es de un lado a otro. Anteroposterior. Anteroposterior. Exacto. La dirección funcional de la nariz es anteroposterior. Entonces, cuando colocamos los aerosoles, tienen que ir en esa dirección y hacia la cara lateral de la nariz, no hacia la cara medial, porque vamos a lograr de que si ponemos el aerosol contra el tabique, vamos a impactar en la zona de Kieselbach y va a sangrar. Entonces, el paciente va a venir a decir, doctor, me dio esto y me produce sangrado. Pero si nosotros le explicamos ante todos estos detalles, no vamos a evitar esa réplica. Nosotros tenemos que este paciente tiene una enfermedad de la mucosa. Tiene una mucosa totalmente enferma, inflamada, edematosa, turgente. De forma arbitraria se pone 40 días, controles en 20, para generar cambios de esa mucosa a un sustrato normal. Pero ese sería el tratamiento arbitrario. Se lo da durante 30 días, cuando es muy importante, ¿sí? Y se hace control a los 20. Pero este paciente anduvo fantástico con el aerosol y el antihistamínico. Y viene a nuestra consulta y le dice, pero todavía no estornudo, me siento bien, respiro mejor, pero todavía me duele la cabeza y la verdad que no respiro bien por la fosa nasal derecha. Entonces, vos decís que hay 2 patologías. Bueno, acá me dicen de que probablemente el concepto es que haya 2 patologías y de que una se resolvió, pero que persiste. El paciente viene muy contento, está bárbaro, pero me dice, pasa eso. ¿Qué hacemos? Hay que hacer un estudio complementario, ¿no? Un segundo que me están haciendo la pregunta, pero sácate el origen. Bien, acá me preguntan si es cierto que los aerosoles nasales producen acostumbramiento. Y yo digo, no. Eso es otro capítulo. No con corticoides. Lo que produce acostumbramiento y una rinitis gotómana es los alfa-adrenérgicos de la oximetazolina, la nafazolina, entre otros, que son las famosas gotas nasales. No, bilateral.
40 días de forma aguda o lo preparás para ese periodo? Acá me dicen si lo hago en forma aguda o lo preparo para ese periodo anual. No, yo doy el tratamiento y hago periodos trimestrales de 15 días para mantenerlo. Otra pregunta que quedó colgando, de que si bien el tratamiento de aerosoles es fantástico en esto, yo lo uso como terapia alternativa para sacarle las gotas a los gotómanos. O sea, las gotas, la oximetazolina, la nafazolina produce produce que el paciente no la puede dejar. Produce un círculo vicioso que el paciente es dependiente, se le tapa la nariz a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana no tenía gotas y se va a comprarlas o tiene gotitas en todos lados porque crea una dependencia. Con estos aerosoles solemos tratar, suplantando esas gotas por las aerosoles, disminuimos el complejo inflamatorio de la mucosa y la verdad que muchas veces salimos a flote. Bueno, perdón. El paciente sigue favorablemente, me voy a poner un poquito porque me demoré. Responde favorablemente a los tratamientos, pero lo que decíamos recién que sigue con los dolores de cabeza. ¿Qué pedimos? Ya está. Perdón, pero me tengo que apurar. Bueno, le pedimos. Le podemos pedir radiografía si tenemos solamente acceso a eso. No es lo más recomendable porque nos vamos a perder muchas cosas. Tomografía computada nos va a dar una descripción mucho más detallada del problema. Y ya nosotros, cuando pensamos en una obstrucción homolateral, hacemos la fibroscopía y la rinofibrolarongoscopía. Entonces, pedimos esta tomografía. ¿Qué vemos en esta tomografía? Perdón. Bueno, paso a describir. En esta tomografía vemos que la desviación de tabique pincha el cornete y puede ser el producto del dolor de cabeza cuando el paciente siente en forma esporádica o cuando se congestiona la nariz. Y esta desviación se va posterior, no puse más imágenes, y produce una falta de permeabilidad en el componente medial. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos en el video que tenemos corrientes aéreas, una inferior, media y superior? Las funcionales son la media y la inferior, y la superior tiene solamente un componente olfatorio. Bueno, acá la media, que es la más importante, se ve obstruida. El paciente que está haciendo un deporte con gran componente aeróbico lo siente tapado. Cuando hacemos la fibroscopía, no va a salir ahora. Bueno, esa es la fosa nasal izquierda y esta es la fosa nasal derecha, donde se ve la desviación de tabique y que pincha el cornete. Eso es una desviación en forma, esta aguja, como pincha el cornete y produce esa cefalea. ¿La vieron todos? Bueno, lo pongo de vuelta. Y lo voy a parar. Esta es la fosa nasal izquierda. No, profe, acá no se reproduce. Bueno. Sí, es el mismo que subí, porque en realidad quería ver todo el paciente, la tomografía y todo. Bueno, entonces, acá lo que se veía es la que subí, que tiene una desviación de tabique en la unión del vómer con el cartílago, que pincha al cornete, que produce disminución de la permeabilidad de la fosa nasal derecha y produce la cefalea. Profe, Sí. ¿escuchá? En la Sí. tomografía, ¿podrías marcar dónde está la obstrucción? Creo que es ese piquito que se ve del lado Ahí. izquierdo. ¿Pero podés Sí. marcar con el puntero dónde está la obstrucción? Sí. Sí, pero no encuentro el mouse acá.
fácil lo tuyo, pero no encontramos explicar. Acá. ¿Alcanzan a verlo? ¿Lo ven? No, no se ve, profe, No, se por ve ahora no. del lado del power. ¿No se ve? ¿Se ve la desviación? Eso es lo que estoy mostrando. ¿Se ve el puntero? No, nosotros no vemos el puntero, no se está viendo en la transmisión de ¿No se ve el puntero, chicos? No. O sea, se ve atrás, nosotros vemos en la proyección que está haciendo que se ve, pero desde la computadora no lo estamos viendo. Creo que se congeló la Bueno. imagen. De última, cerralo y volverlo a abrir. No, es a nivel del cornete inferior de la fosa nasal derecha. Acuérdense que el paciente se ve de frente. O sea, y siempre es a la derecha del paciente, no a la derecha nuestra. Cuando yo hablo de derecha e izquierda, siempre a la derecha del paciente, no nuestra. Pero es la desviación que se ve ahí. Digamos lo que dice tomógrafo. Con el puntero te tapas la desviación, no te ven. No, pero lo estoy moviendo todo el tiempo. Bueno, las obstrucciones de la mecánica nasal pueden ser funcionales, estructurales o ambas. Lo que quiero decir, este era un poco el ejemplo para tratar en un solo paciente, poner las causas tal vez más frecuentes, que son las alérgicas y las obstructivas mecánicas, como es la desviación de tabique. Es como una aguja que pincha el cornete y produce cefalea. Las terminaciones nerviosas. Produce cefalea. Sí. Es más de la roncopatía. Sí, claro. Acá preguntan lo de que la hiperpresión nasal puede generar también cefalea. Estamos hablando de la cefalea que genera el espolón septal y... Sí, a veces desviaciones, alteraciones intelectuales, pueden ir por la que generan informaciones motosas, generan, pero a veces no, pero generan asociaciones. Una de las partes, hay dos partes. Hay dos partes particularmente importantes a nivel de la vía aérea. Una es la válvula nasal, ustedes no sean más grandes, la punta se le va a caer y eso produce un colapso de la válvula. Entonces el aire, en vez de ir hacia el meato inferior y medio, viene de arriba para abajo y se va al meato superior y genera flujo de turbulencia. Entonces, a veces nosotros levantamos un poquito la nariz y los flujos se enderezan. Y el otro, ¿cuál es el otro lugar más estrecho de la vía aérea? Eso se lo puede dejar a ustedes. La glotis. Bueno. Bueno, vamos a seguir con el tercer caso entonces. Bueno, Juan tiene 45 años y es Profe, chofer ¿me de... escucha? Sí, te escuchamos. Tenemos colgadas las diapositivas, quedamos en la tomografía y endoscopía, me parece. Claro, No sé medio si segundo y... estás igual que yo. No, nosotros estamos viendo otra cosa. Se quedó colgado cuando estaban mostrando el video de la endoscopía. A mí se me trabó cuando estaban Sí. mostrando el lado izquierdo. ¿Ahí? Sí, ahí se ve. Ahí estamos, ahí ven la diapositiva de Juan. Sí, profe, perfecto. Estamos con Juan. Bueno. Vamos entonces al tercer caso clínico, ¿sí? Juan tiene 45 años y es chofer de colectivos. Nos consulta porque le cuesta respirar por la nariz desde hace mucho tiempo. Y su señora se está quejando porque a la noche ronca tanto que no la deja dormir. Le duele la cabeza a menudo y últimamente tiene mucho sueño durante el día y eso le preocupa porque tiene miedo de chocar con el colectivo. ¿Sí? Entonces llega Juan a nuestro consultorio y ustedes me dirán por qué síntomas nos consulta, cuáles son los síntomas que nos refiere.
Dificultad para respirar, me dicen acá. Ronca mucho. Cefalea, roncopatía. ¿Qué alteración del sueño más allá del ronquido? Pero él les dijo que... Apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo? Apnea obstructiva del sueño. Sí, pero eso ya estaríamos hablando de un diagnóstico. Entonces, en general el paciente le dice que ronca y esta es la siguiente pregunta. ¿A quién en realidad le preguntamos si el paciente presenta o no apneas? ¿Al paciente? Claro, al acompañante, ¿sí? En general el paciente no se da cuenta y se refiere de que el paciente hace las apneas o las pausas respiratorias, es la señora en este caso, ¿sí? Sí, pero vos qué te hace sospechar que se levanta reiterativamente en la noche, que tiene microdespertares, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué te llama la atención de lo que te cuenta él? Exacto. Exacto. O sea, al tener somnolencia diurna, eso nos está indicando de que su sueño nocturno no es reparador. ¿Sí? Obviamente porque por estos síntomas respiratorios ya sea de colapso de la vía aérea, que llevan a microdespertares, y eso hace que el sueño ese no sea reparador. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estos síntomas les preocupa más? De lo que les dijo, o sea, hasta ahora tenemos obstrucción nasal, dolor de cabeza, exactamente, somnolencia diurna, roncopatía, sospecha de apneas, porque nos lo dice la señora, ¿sí? Y no me acuerdo si nos había dicho nada. Bien, y la cefalea. Perfecto. Bueno, esto que yo le decía, le preguntarían algo a la señora de Juanes con respecto a qué. Claro, o sea, si él refiere, o sea, que acá pregunto qué le preguntarían a la señora y me dicen que sí, o sea, ¿cómo es el descanso? Más allá del ronquido, ¿sí? ¿Tiene o no tiene? ¿Qué cosa? Pausas respiratorias nocturnas. ¿Sí? Sí, muchas veces, pues, más en la gente más grande van muchas veces al baño porque... Sí, sí, no, porque tienen microdespertares. Sí, sí, entonces tienen microdespertares y van al baño. Bueno, entonces, estamos con Juan. ¿Cuál es nuestro diagnóstico presuntivo antes de pasar a la rinoscopía anterior? ¿Qué le parece que tiene este paciente? ¿Cuál es su diagnóstico de sospecha? Con todos los síntomas que ustedes me dijeron, ¿sí? Que ya dijimos. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no, profe? Puede ser un síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Profe, una pregunta, pues, digamos, para esa sospecha diagnóstica, vi la foto, pero parecía, ¿tiene sobrepeso u obesidad? Porque eso, digamos, apoya el diagnóstico. Claro, porque nosotros primero, una de las cosas que tenemos que ver es eso que él está diciendo. El tema, vieron la foto acá, ¿cómo es el señor? ¿Cómo es Juan? Claro, impresiona tener el peso, tener sobrepeso. Y otra característica que sin ir a la rinoscopía anterior, ¿cómo ven su... Exacto, las características del cuello, un cuello corto, un cuello que es más bien grueso. Y esas son cosas que nosotros vamos a ir viendo de este paciente ya cuando, simplemente con la inspección, ¿sí? Bueno, y en la rinoscopía anterior, ¿qué esperamos encontrar? ¿Qué podemos llegar a encontrar en este paciente? Porque él nos dijo que le costaba respirar por la nariz también. Y tenía también dolores de cabeza. Claro, acá me dice que puede tener una desviación septal. Sí, puede tener una desviación septal. ¿Qué otra cosa le parece que pueden encontrar en la rinoscopía? No, ¿te acordás que él nos había dicho que le costaba respirar, que venía hace bastante tiempo? ¿Sí? ¿Cómo? Y claro, en general en una persona de su edad uno no busca. Sí. Pero bueno, sí, lo vamos a descartar también.
Entonces, ustedes, bueno, ya esto lo fuimos charlando, ¿qué otros exámenes realizarían más allá de la rinoscopía y de tomarle el peso y de mirarle el cuello? ¿Qué otra cosa es importante en el examen físico de este paciente? Que acá, como pueden ver, en la rinoscopía anterior vemos que tiene una desviación de tabique con un espolón septal que se le ve, que era lo que veíamos antes en la tomografía, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante de analizar en este paciente? En un paciente que nos consulta justamente por una obstrucción en la vía aérea superior. ¿Qué otra cosa es importante evaluarle? En el examen físico. Ustedes piensen, el aire entra por la nariz, después llega a la parte posterior de la rinofaringe y después sigue hacia abajo. Entonces, ¿qué vamos a seguir estudiando? Ya dijimos el cuello, ven acá. Boca, cuello, toda esa parte, ¿o no? Sí, pero ¿qué dijiste? ¿Cuello y qué más? Y la vía oral también. Bien, perfecto. Vamos a hacerle abrir la boca, vamos a hacer un examen de fauces. ¿Qué vamos a evaluar en la orofaringe? Úvula, muy bien, acá me dicen vamos a ver la úvula. ¿Cómo? Los pilares amigdalinos, muy bien. El tamaño de las amígdalas, perfecto. ¿Qué otra cosa? El tamaño de la lengua también, profe. Bien, vamos a ver la lengua, si tiene una macroglosia. Paladar también. Puede ser que tenga, digamos, que al obstruirse respire más por la boca y tenga un paladar ojival. Sí, eso se ve más que todo en los chicos, sí, por respiración bucal, que el techo del paladar se levante y tienen paladares ojivales. Porque recuerden que esta patología, si bien acá tenemos a Juan, nosotros también podemos ver un niño roncador y en ese caso el paladar ojival o el paladar alto es más frecuente de ver por la respiración bucal. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente es eso que dijeron. Vamos a mirarle en el examen de Fauce, vamos a ver la lengua, haciendo mucho hincapié en la base de lengua, si tiene amígdalas, qué tamaño tienen esas amígdalas, vamos a evaluar la úvula, si es una úvula corta o una úvula elongada, vamos a ver los pilares, si son pilares hipertróficos y pilares hipotónicos, vamos a ver el velo del paladar, ¿sí? Porque más que todo, las partes donde más tiende a colapsar la vía aérea, cuando uno piensa en un trastorno obstructivo del sueño, es justamente detrás del velo del paladar y por detrás de la lengua. Esas son las dos zonas como más colapsables de la vía aérea, pero más que todo detrás del velo del paladar, ¿sí? Y acá lo que decíamos, es súper importante, porque cuando nosotros hablamos de un paciente con un síndrome de apneas del sueño, no es solamente una patología que uno vaya a estudiar solo en un nivel, ¿no? Es ir mirando nivel por nivel, vamos viendo la nariz, vamos viendo las fauces, vemos su cuello, podemos hacerlo mirar de perfil para ver cómo está su mentón, si tiene una retrognatia o no, ¿sí? El peso, son todas cosas que nosotros vamos a ir evaluando para este paciente, ¿sí? Entonces, incluso hay una escala que nosotros utilizamos que se llama escala de Epworth, que se lo digo así de manera, para que lo sepan, que evalúa qué tan preocupantes son los síntomas que él tiene durante el día, ¿sí? Si se duerme leyendo un libro, si se duerme en una conversación con otra persona, ¿sí? Que eso nos habla de severidad de la patología, ¿bien? Entonces, ¿qué estudios complementarios le vamos a pedir? O sea, nosotros ya hicimos un examen físico, ¿sí? ¿Qué podemos hacer al paciente para verlo un poco mejor el resto de su vía aérea? Profe, yo iba a decir, Sí, acá me dicen una tomografía, pero antes de la tomografía, ¿qué le haríamos? Una radiografía, pero antes. ¿Una qué? Una fibroscopía, ¿sí? Por ejemplo, en este paciente, acá hacemos la fibroscopía y ahí se puede ver el espolón septal que tenía, donde el tabique choca con el cornete, como lo vimos antes. Y después, obviamente, con la fibroscopía vamos a evaluar bien la parte posterior de la orofaringe para ver cómo es el colapso de los tejidos blandos, tanto de úvula como de los pilares, de la base de la lengua, qué nivel de colapso tiene de la vía aérea superior, ¿sí? Para ir viendo dónde está el lugar donde se genera la obstrucción al paso de aire. En general, por debajo, todo lo que es laringe y demás, ahí no hay sitios de obstrucción habituales, ¿sí? En general tiene que ver con esta parte de la orofaringe, ¿sí? Después, ¿qué otro estudio complementario que habías dicho?
Claro. Bien, después le vamos a pedir una tomografía computada para ver cómo están esos senos paranasales. Acá, por ejemplo, podemos ver como causa de obstrucción nasal el espolón septal y esto que está acá, ¿qué son? ¿Cornetes qué? Cornetes inferiores. ¿Cómo les parece que está el tamaño? Están como hipertróficos. Podemos llegar a decir que además de la desviación de tabique, tiene una hipertrofia de cornetes inferiores, ¿sí? Y ahí este es un corte coronal y este es un corte que nosotros llamamos axial, ¿sí? Donde también se ve ahí la desviación del tabique. ¿El tema de qué? ¿De la desviación de tabique? Acá el tema me preguntan por la cefalea. Acá la cefalea puede ser, tendríamos que interrogar un poquito mejor con respecto a las características de la cefalea, ¿sí? Porque los pacientes que tienen apneas del sueño suelen referir cefaleas matutinas que van mejorando con el transcurso del día, ¿sí? En general, la cefalea por el espolón septal era, como le decía el doctor, que tiene que ver más con cuando se congestiona o demás, ahí suele doler la cabeza, ¿sí? Pero Profe, puede ser. también se hace polisomnografía, ¿no? Para, digamos, no sé, no creo que la haga el otorrino, pero, o sí. Exacto. Bueno, eso era lo próximo. Esto que él me está diciendo, que es la polisomnografía, es el gold estándar, ¿sí? Para el tema de las apneas obstructivas del sueño. ¿Por qué? Porque lo que nos va a decir la polisomnografía es decir, si primero decimos si el paciente presenta pausas respiratorias o no presenta pausas respiratorias, ¿sí? Y además, ¿cómo nos va a describir? ¿Saben ustedes cómo se dividen las apneas? ¿En qué típico? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué tipos de apneas hay? Apneas obstructivas, ¿sí? O hipapneas. Sí, las hipopneas es como otro tipo de apneas, por decirlo, ¿sí? Pero en líneas generales, con un tema de ver por qué se producen, uno las puede clasificar en obstructivas, que son las más frecuentes, las centrales, que son raras, que son menos del 10%, o mixtas, ¿sí? Y después tenemos el tema de la severidad, que la severidad, ¿para qué nos va a servir? Para el tema de qué tratamiento le vamos a ofrecer al paciente, ¿sí? No es lo mismo menos de 5 apneas por hora, apneas o hipopneas, se considera una broncopatía simple, ¿sí? Después, de ahí de 5 a 20 se dice leve, 20 a 40 moderado, de 40 y más ya son severas. Entonces, eso lo que nos va a indicar la severidad es qué tratamiento le podemos ofrecer, ¿sí? Entonces, esto del diagnóstico presuntivo, ya lo dijimos, un síndrome de apneas del sueño. Y esto es importante. ¿Qué le indicarían a ustedes a Juan desde las medidas higiénico-dietéticas? ¿Tienen alguna recomendación para hacerle? Bien, acá me dicen que haga actividad física y que pierda peso. Eso es fundamental, muy importante. ¿Qué otra cosa es importante? Otra cosa que se le ocurra que no sea el tratamiento médico. ¿Higiene del sueño podría ser o no? Ahí el doctor Garay No, un detalle en realidad la pérdida de peso está buenísimo, pero tiene que ir acompañada de ejercicio físico, porque en realidad el peso no es el problema, sino la masa abdominal. La masa abdominal es la que genera un mecanismo obstructivo para la expansión pulmonar y hace que se necesiten más presión para el mismo flujo. Entonces, bajar de peso está bien, pero en realidad lo que le tenemos que recomendar es que baje la masa abdominal, que a veces los varones bajamos de peso, tenemos las piernas flaquitas, los brazos flaquitos y la panza. Y vos decís, bajé de peso y no subió, porque lo que sirve es la masa abdominal. No. ¿Y qué otra cosa? Hay algunas cosas que de la higiene del sueño está bueno, sí, hay que decirle que... Eso es importante. Acá me están diciendo que no consuma alcohol a la noche. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tratar con la noche? Por el mecanismo de acción, profe. El alcohol inhibe, digamos, el tono muscular y en la fase REM, que digamos es la fase del sueño de movimiento ocular, es cuando menor actividad simpática hay en todo el momento del día y eso hace que las paredes de la faringe se colapsen. Entonces, si nosotros, además de tener sobrepeso y cuello ancho y tomamos alcohol, cuando nos vamos a dormir vamos a
o sea, va a aumentar, va a potenciar esa apnea. Exactamente, y además como que nos duerme como que nos duerme el sistema, el que le va a avisar, el que le va a alertar, justamente de decirle a los músculos tóraco-abdominales, abrite porque si no, no logramos vencer esta obstrucción, ¿sí? Exacto, esa es la otra cosa, lo mismo que los ansiolíticos, esas son otras medicaciones que hay que evitar, el alcohol y los ansiolíticos, ¿sí? Y otra cosa importante, que a la noche no coman pesado, que traten de hacer, son medidas generales, pero bueno, que tienen que saberlas, ¿sí? Entonces, última cosa, ¿qué tratamientos disponibles conocen para el síndrome de apnea obstructiva del sueño? ¿Conocen alguno? Bueno, lo que se utiliza en línea general, o sea, esto volvemos a decir muy por arriba, pero para que lo sepan, todo depende de la severidad del síndrome de apneas obstructivas del sueño y lo que encontramos en el examen físico también, ¿sí? Y no es lo mismo que sea un adulto a que sea un niño. Si yo tengo un niño que tiene síndrome de apneas obstructivas del sueño, en general, si yo saco sus amígdalas y sus adenoides, a ese chico le resolvemos el problema, ¿sí? En cambio, cuando nosotros tenemos un adulto roncador, ya pasan a tener como, el nivel se le dice que es como en múltiples pasos, ¿sí? Lo que más se utiliza es, más que todo, cuando tienen síndromes de apnea del sueño severos, moderados o severos, es el CPAP, que es un aparato que lo que hace es envía constantemente presión continua, positiva a la vía aérea, y eso evita que se colapse, ¿sí? El problema del CPAP es que no es tan fácil que los pacientes duerman todas las noches con este aparato colocado en la boca, entonces a veces tiene mala tolerancia. El principal problema es la mala adherencia que tienen los pacientes. Entonces, ahí nosotros le podemos ofrecer otras alternativas, como, por ejemplo, si bien el factor nasal solo, o sea, si yo a este paciente, Ramiro, yo solamente le opero la nariz, como está esta opción acá, la septumplastia, no le voy a solucionar el tema, porque no lo hice bajar de peso, el factor nasal aislado no está demostrado que corrigiendo eso solamente yo vaya a mejorar el resto. Por eso les digo que es en múltiples niveles, hay que pensarlo así, ¿sí? Entonces, después otras cosas que tenemos que ver es, como dijimos antes, la orofaringe y ver qué cosas podemos corregir ahí. Si ustedes se acuerdan el examen de fauces de Ramiro del principio, tenía unas amígdalas que casi se contactaban en la línea media, ¿sí? Entonces, a ese paciente sí, vuelvo a decir, según el grado de severidad de las apneas, se le podría ofrecer una amigdalectomía, algún tipo de cirugía sobre el paladar, sacando todos los tejidos redundantes, ¿sí? Y hay otros dispositivos también que se pueden usar como dispositivos orales que lo que hacen es adelantan digamos, la mandíbula, ¿sí? y evitan el colapso en la pared posterior de la faringe, ¿sí? Pero les vuelvo a decir, acá hay muchos tratamientos, pero acá cada paciente es individual y hay que ver según las características de nuestro paciente, más que cuando es adulto, qué se le puede ofrecer, ¿sí? Hay incluso pacientes que tienen mala tolerancia al CPAP y nosotros haciéndoles tratamientos quirúrgicos, lo que hacemos, más que todo cuando tienen desviaciones septales, es que mejoren la adherencia al tratamiento que es el CPAP, ¿sí? Bueno, ahí estamos. ¿Alguna pregunta de ese caso? Bueno, bárbaro. Les comento un detalle de ronquido. Un profesor una vez lo dijo y a mí me quedó grabado. El no dormir bien hace que estemos más lentos y que tengamos trastorno de memoria y para nuestro trabajo nos cueste la concentración. Entonces, él lo que decía, que me pareció muy ejemplificativo, que nuestro cerebro es como una computadora. Y tenemos la RAM, que es lo que hacemos durante el día, y el rígido, que es lo que guardamos. Y que durante la noche, en el sueño profundo, guardamos lo que está en la RAM en el rígido. Cuando eso no sucede, la RAM se sobresatura, y es lo que le pasa al roncador con apnea. Está lento porque tiene una saturación y no consigue el sueño conciliador nocturno. Así que, para cerrarlo. Bueno, Rolando tiene 65 años y nos consulta por presentar hace 2 semanas moco verdoso que sale de unas fosas nasales y también nota que lo traga, asociado al dolor sobre el pómulo derecho. Nos cuenta que le apareció después que un día lo agarró la lluvia mientras estaba andando en bicicleta y que también está realizando un tratamiento con su odontólogo. ¿Qué más tenemos para preguntarle a este hombre?
Claro, perfecto. Acá me dicen de que haría un interrogatorio más dirigido, una anamnesis más dirigida a cuál es el lado donde se trató con el odontólogo, probablemente qué pieza se trató con el odontólogo, porque hay piezas que son, por ejemplo, el segundo molar o el 27 que va directamente al piso del seno maxilar, y su raíz se impacta dentro del seno maxilar, y hay otros que no tienen relación, como son los caninos o los incisivos o las muelas de juicio, que no tienen relación con el seno maxilar. Entonces, hay un poquito de hincapié en eso. ¿Qué más? Esto es evolutivo, es de forma intermitente, siente que cada vez está peor. ¿Qué piensan que le pasa a este paciente? ¿Puedo ampliar, Gabriel, puedo ampliar la imagen nuestra y mostrar esto? No, tenés que ponerlo eso en la cámara. Nosotros si tenemos... Nosotros tenemos que esta es la cara lateral de la nariz y tenemos esta pieza que está acá, que es la que impacta, y es la que él se arregló, y es la que impacta directamente con el piso del seno maxilar. Yo creo que sí, a ver. Bueno. No, pero ya está. Bien. Este es un cráneo. Si nosotros tenemos que se trabajó sobre los incisivos, no tiene relación con el seno maxilar, pero si trabajó con el segundo molar o con el 27, sí tiene relación, y nosotros podemos pensar que ese cuadro rinosinusal puede depender de un arreglo odontológico. Hoy tan en boga los implantes que perforan el piso del seno maxilar para generar mejor espacio de inserción, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los síntomas por los que consulta Ronaldo? Es rinorrea unilateral. Diagnóstico presuntivo puede ser una ¿qué? Puede ser que el tratamiento odontológico lo haya perforado. Puede ser, sí, por eso hablamos. También puede ser una sinusitis común. También puede ser alguna otra patología. Claro. Acá me dicen, el hecho de que haya sido rápidamente progresivo y repentino y con síntomas importantes, ¿nos da alguna pista? ¿Cómo? Exacto. Acá dicen que si se relaciona con el inicio del tratamiento, sí es una pista importante. ¿Qué otra cosa? Claro, exacto. Acá dicen que hay algo que lo desencadenó, hay algo que está muy claro que lo desencadenó y que no fue algo progresivo. La sinusitis generalmente son pacientes que tienen sinusitis de repetición, tienen un componente alérgico importante, tienen antecedentes, como decíamos antes, asmáticos, obstructivos. En este caso, él aparece sin tener ningún tipo de síntomas
aleatorios aparece después del tratamiento odontológico. Esto lo pusimos porque es frecuente y porque tenemos que tenerlo en cuenta. Los tratamientos odontológicos cada vez son más importantes, más masificados, y particularmente el piso del seno maxilar tiene muchas variables y existe esta conexión en forma frecuente. ¿Qué exámenes pediríamos? ¿Fibroscopía se puede en este caso? ¿Cómo? ¿Fibroscopía se puede hacer? Sí, se puede hacer. La fibroscopía me dio un examen normal, excepto por la rinorrea purulenta homolateral. La radiografía de seno se puede hacer. ¿Qué más? Una tomografía, mejor que Queda la la- radiografía. Queda la radiografía. El seno maxilar lleno. Sí, importante. El seno maxilar lleno y con nivel, muchas veces con nivel hidroaéreo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene una convexidad, sino que tiene como si fuera un vaso de agua. Tiene pus franca. Es esto, ¿ves? No sé si se ve el puntero al final, no. Se ve el nivel hidroaéreo. Sí, profe, aparte, si lo haces comparativo, digamos, el lado donde está la flecha, que debe ser el lado izquierdo, tiene esa radioopacidad y el lado derecho se nota la radiolucidez. Perfecto. Bueno, y esto es lo que vendría a ser. La tomografía nos brinda el seno maxilar, cornete medio, cornete inferior, cornete medio, y cómo el trabajo sobre el piso del seno maxilar provoca esa comunicación entre la vía oral totalmente contaminada y el piso del seno maxilar generalmente estéril. No, a todo el mundo no. Y yo te diría que tampoco un mal trabajo del odontólogo. Muchas veces en colocar la pieza, los odontólogos tienen mucho cuidado. Nosotros tenemos, el seno maxilar es todo hueso y tiene una aponeurosis, está la mucosa, que es muy fuerte, realmente muy fuerte. Los odontólogos trabajan sobre esa aponeurosis levantándola, haciendo relleno, y si queda intacta, la verdad que lo hacen muy bien. Cuando eso se rompe, muchas veces se genera esa comunicación y ahí el pasaje de gérmenes. Cuando pasan gérmenes, esos procesos inflamatorios se solidifican y se convierten en una fístula. No, muchas veces hay quistes apicales, hay quistes, yo no traje ahora, pero hay quistes que son congénitos y que se agrandan con el tiempo y generan que la raíz se meta dentro del seno maxilar y cuando sacan, eso se rompa. Hay muchas variables anatómicas, no es nuestro campo por ahí, pero existen muchas variables anatómicas. La situación es que muchas veces a nosotros nos convocan para el cierre de esa fístula porque se hace por vía superior y por vía inferior. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? El tratamiento es empírico. Hay dos cosas. Cuando nosotros le damos tratamiento médico, amplio espectro y corticoides, se resuelve espectacularmente. Suspendemos el tratamiento igual. Porque sigue la comunicación. Entonces, lo que nosotros tenemos que resolverlo, porque uno de los problemas son las comunicaciones. Porque cuando nosotros tenemos que el sistema ciliar del seno maxilar barre todo su contenido a través del meato medio, que está en la parte superior y medial del seno maxilar. Cuando el complejo ese, que se llama complejo osteonatal, se cierra,
se genera una obstrucción del drenaje espontáneo de ese pus y suele hacerse como un absceso y puede generar alteraciones a nivel de la órbita. Entonces, realmente conviene hacerlo en forma programada y no que venga con este tipo de complicaciones y tengamos que hacerlo en forma de urgencia con un drenaje espontáneo de eso y después ir a cirugía para hacer el cierre. Pero esa es un poco la... ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna otra pregunta? Profe, en adultos también se puede dar como complicación la celulitis periorbitaria. Y en chicos no se hacen implantes, hasta donde yo sé. No, digo de la sinusitis. No, lo dice como complicación de la sinusitis, no de la relación. No es con la sinusitis. No. Sí. Como complicación de una sinusitis. Yo, déjame pensar, sí, vi una complicación de una sinusitis, de una... Yo tuve que hacer una vez un paciente adulto con una sinusitis importantísima, que hizo una celulitis paraorbitaria con acumulación de gran cantidad de mucopurulento entre la órbita y el endoscopio. Tenemos que hacer un abordaje combinado, orbitario y etmoidal, porque tenía abierto etmoides, seno frontal y acumulación de pus entre la órbita y la pared lateral. Pero no tenía una celulitis orbitaria como la que describí vos, en donde se produce una inflamación del tejido celular subcutáneo, sino que era acumulación de moco. La celulitis orbitaria no sé si es complicación de una sinusitis, me parece que no, es otra cosa. ¿Cómo? ¿Como complicación de qué? Una sinusitis, sí. A través de una hemoditis. Yo no lo he visto, sinusitis, no lo he visto. Alguien había hecho una pregunta acá que yo dije que esperaba. No, tenemos el tratamiento médico para enfriarlo y demás, pero la verdad que el cierre espontáneo de una fístula no es lo más frecuente, tenemos que hacerlo quirúrgico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una sinusitis odontógena? Comienzo brusco, síntomas que progresan rápidamente, son frecuentes las complicaciones orbitarias, responde a tratamiento médico, pero el tratamiento definitivo es quirúrgico. Y acá le muestro un caso donde hicimos esta es la fístula, donde la abrimos, y después cómo quedó el cierre a través de colgajos de la mucosa del paladar. ¿Conclusiones? ¿Alguna pregunta sobre esto? Chicos. Es un caso que se dio un poco resuelto por su frecuencia. No era difícil de ver, pero lo decidimos poner por la frecuencia de inicio con todo el auge de los implantes y cómo se está masificando esta técnica. ¿Qué diagnóstico presuntivo tendrían? O sea, ¿qué diagnóstico diferencial tendrían en ese mismo paciente? O sea, que no les cuentan lo odontólogos. En ese grupo etario. ¿Un tumor? Un tumor. Por eso que la tomografía fue importante. Es un tumor. La tomografía nos permite ver cosas que en la radioscopía no vemos y también nos permite ver la fístula. Bueno, entonces para concluir este seminario, la idea de lo que les planteamos nosotros en la guía de estudio
es que ustedes sepan interrogar con respecto a cada síntoma por el cual les consultan los pacientes, ¿sí? O sea, saber escuchar cuál es el síntoma que el paciente lo trae a la consulta y saber desmenuzar ese síntoma como para poder nosotros, en base a lo que el paciente nos va contando y lo que nosotros vamos, digamos, por decirlo de alguna manera, tomando nota, ir sospechando diagnósticos presuntivos que nos van a hacer a que cuando nosotros hagamos el examen físico, ir a buscar algo que nosotros ya tenemos un diagnóstico de sospecha y que después confirmaremos o no con los exámenes complementarios, ¿sí? Por eso es fundamental, por ejemplo, en la parte rinosinusal, uno de los síntomas por los cuales los pacientes es habitual que consulten es por esto, es porque no pueden respirar por la nariz, o sea, porque tienen una insuficiencia ventilatoria nasal. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar? Que son cosas que ya fuimos diciendo, o sea, ¿cómo empezó esa dificultad respiratoria? ¿Es reciente? ¿Tiene mucho tiempo de evolución? ¿Sí? Entonces, forma de inicio. Después, tenemos dos fosas nasales, ¿sí? Entonces, preguntar, ¿es unilateral? ¿Es bilateral? ¿Sí? ¿Es siempre fija? O sea, ¿está todo el tiempo? ¿Es permanente? O a veces me cuesta respirar más por una fosa nasal y a veces me cuesta respirar más por la otra fosa nasal, ¿sí? Descartando siempre el ciclo nasal, que ya, como están los apuntes, van a ver que es fisiológico, ¿sí? Otra cosa importante, tiene esa dificultad respiratoria nasal. ¿En qué paciente es? O sea, ¿es en un lactante? ¿Es en un niño que tiene 3, 4 años? ¿Es en un adolescente? ¿Es en un adulto? Porque nosotros ya sabemos que las causas de insuficiencia ventilatoria nasal, más allá de las características que va a tener unilateral, bilateral, etcétera, no son las mismas causas para el nene que, como dijimos antes, una obstrucción nasal unilateral con rinorrea mucopurulenta. En un niño de 3 o 4 años, probablemente que dijimos que podía ser un cuerpo extraño y vamos a tratar de indagar por ese lado. Pero si el mismo paciente nos aparece con 65 años, ya vamos a tener otra sospecha diagnóstica, ¿sí? Si es una persona lúcida, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y otra cosa importante es que la insuficiencia ventilatoria nasal, preguntarle si tiene síntomas asociados, o sea, si tiene rinorrea, si tiene epistaxis, si tiene algún tipo de dolor, si se asocia a cefaleas, ¿sí? Entonces, es como la idea de ir desmenuzando el síntoma y dentro de los síntomas asociados, que uno de los que fuimos hablando, que también está en la guía, es el tema de la rinorrea, que es la secreción nasal, ¿sí? Preguntar lo mismo, o sea, ¿tiene rinorrea? No tiene rinorrea. En caso de que tenga, ¿cuáles son las características? ¿Es transparente? ¿Es mucosa? ¿Es purulenta? ¿Sí? ¿Tiene olor? ¿No tiene olor? ¿Sí? Después, síntomas acompañantes, ¿sí? Esa rinorrea viene con dificultad respiratoria, o tal vez puede que no tenga dificultad respiratoria, sin embargo, puede referirnos salvas de estornudos, puede referirnos picazón a nivel nasal, picazón a nivel orofaríngeo. Entonces, ir preguntando otros síntomas que acompañan ese síntoma. Después, ¿es permanente? ¿Está todo el tiempo el moco ese o es estacional? ¿Sí? ¿Qué caso de los que hablamos nos habla de esto, de la diferencia entre permanente o estacional de la rinorrea? ¿Cuál de los 4? Claro, de la rinitis alérgica. Ahí nosotros tenemos una rinorrea transparente y que es por época, nos dijo, es estacional, ¿sí? Entonces, si a nosotros ya nos dice eso, nosotros ahí le vamos a preguntar, ¿en tu familia hay alérgicos? Y una cosa importante también en este tema de la rinorrea, cuando hay antecedentes familiares alérgicos y demás, también tener en cuenta la poliposis, que no lo dijimos, que en todo paciente con rinitis alérgicas debe descartarse, ¿sí? Más si tiene asma asociado e intolerancia a la aspirina, en lo que se llama la tríada AS, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos dejarles como conclusión de este seminario, que lo importante es que ustedes vayan buscando cada síntoma rinosinusal y lo puedan desmenuzar, porque esa es la forma más fácil de llegar a un diagnóstico presuntivo, que ustedes lo van a ir a confirmar con el examen físico y o con los exámenes complementarios. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Tienen preguntas, dudas? Profe, yo tengo una pregunta de un caso que no vimos acá. Lo de la hipertrofia adenoidea, que es como Sí. es lo que se dice, lo de la carne crecida
Sí, ¿no? Lo dije así medio, pero se dice así. Sí, a veces la carne crecida la gente la puede llamar a las vegetaciones adenoides, o otros le dicen a las hipertrofias amigdalinas. A veces también. Entonces, cuando es bastante frecuente que la mamá llega al consultorio y le dice, sí, vengo porque él no respira por la nariz y quiero saber si tiene carnes crecidas. Entonces vos ahí, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo la retrucás? ¿Qué le decís a la mamá? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué síntomas tiene? O sea, volvemos al inicio. ¿Qué síntomas tiene? ¿Por qué lo traes? ¿Qué te hace sospechar que tienen las carnes crecidas? ¿Me explico? Entonces siempre volver al síntoma e interrogar con respecto a ese síntoma y a las características, ¿sí? Si yo tengo una rinorrea unilateral o tengo una obstrucción nasal unilateral, ¿voy a pensar que tiene vegetaciones adenoides? Entonces uno ya, y bien, después vamos a pedir la placa de perfil para confirmar o descartar. Pero ya nosotros con el interrogatorio vamos teniendo diagnósticos presuntivos y diagnósticos que vamos descartando. Profe, yo tengo una pregunta sobre la bibliografía. Sí. ¿Se puede conseguir la bibliografía esa del MIR, pero de todos los temas que quieras? O sea, ¿o hay que estar anotado en alguna revista o algo? ¿Vos decís que no sea lo de otorrinolaringología? Claro, porque está re claro lo de otorrino, y si así un par de Está especialidades, bueno, ¿no? sí. Eso le tenemos que preguntar al doctor Angelini porque él es el que nos colaboró con esa bibliografía. No, porque Gabriel subió dentro de la bibliografía un material que está muy bueno, pero solamente tiene la parte de otorrinolaringología. Entonces me preguntan, hay de todo, después Gabriel los va a orientar en eso, porque es una bibliografía que nos aportó él. Buenísimo, gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. Sí, en general son unilaterales las sinusitis. ¿Sí? Pueden haber sinusitis, vos puedes tener sinusitis de un centro axilar o de todos, pero bueno, ahí tendrás que empezar a ver qué factores lo favorecen. A ver, hay algo que hay unilaterales. Bueno, chicos, si estamos, o alguna otra pregunta, ustedes me dicen. Bueno, vamos a hacer la reunión. Hasta luego, antes que me dejen. Gabriel, ¿querés decir algo? Adiós. Adiós.